Entonces, pues tiempo para las redes sociales ahora no tiene, y si lo hace es casi, porque porque le llamamos 5 veces al día de, oye, pon algo, y lo hace casi como una obligación, mientras que el resto del año sí que lo hace disfrutando mucho. Cayo Lara tiene una pasión a veces hasta excesiva por las redes sociales. O sea, hay cosas que le he dicho que no haga. Por ejemplo, en el Facebook él chatea, que esto, claro, no se puede ver desde fuera, pero si alguien entra a chatear con él, chatea, no ya con la gente que conoce, sino con desconocidos. Y esto tiene peligro, porque te pueden provocar, un chat es muy rápido y es muy difícil tener los nervios de acero como para no entrar en una provocación en un chat. Luego en Twitter es más fácil, porque te puedes decir, bueno, no, contesto dentro de 10 minutos. Pero en un chat es mucho más repentino y bueno, él lo hace, a él le gusta mucho y tiene sus ventajas, es mucho más cercano y tal. Tiene su inconveniente, que es la bajada de presencia justo en el momento en el que todo el mundo espera que tenga más presencia, que es en la campaña electoral, ¿no? Tiene Twitter, tiene Facebook y lo usa para chatear. No tiene blog, le quisimos insistir en que lo tuviera, además a él le gusta mucho escribir, pero no tiene tiempo para llevarlo con regularidad y tampoco, o sea, para ir colgando artículos de otra gente o tal, pues no valía la pena. Él publica de vez en cuando artículos en prensa, sobre todo en prensa digital, pero blog pues no le daba tiempo para llevarlo con un mínimo de decoro. En cuanto a las redes sociales, bueno, voy a utilizar las redes sociales en sentido amplio, ahora explicaré por qué, no solo Twitter y Facebook. Para nosotros tiene como una cuádruple importancia muy importante, no solo propagandística, también como organización nos sirve mucho para activar a la militancia. Tenemos el uso de las redes sociales muy horizontalizado hasta el punto, por ejemplo, hay una cosa que llevamos ya, creo que el año que viene se hace en 5 años, y que es el único partido al que nos ha funcionado, creo, que es una red de blogs que sigue mucha gente, que se llama I Love You, ¿no? En esta red hay 150 blogs, los más visitados no son de dirigentes o de dirigentes conocidos, y creo que ha tenido bastante éxito por una de las cosas que normalmente se critica a Izquierda Unida, ya menos, que es lo de las divisiones internas y tal. Claro, en Izquierda Unida es muy difícil lanzar un consignazo. Bueno, es muy fácil lanzarlo, pero es muy difícil que alguien lo recoja, ¿no? Y eso, por ejemplo, genera que en los blogs, también en Twitter, hay mucho diálogo y mucho debate. Y eso es atractivo para el posible lector, y además genera que haya más gente que se pueda sentir identificado porque ve que hay varios mensajes distintos dentro de la organización. Eso, por ejemplo, el PP intentó sacar un agregador de blogs. Bueno, aparte de que lo sacó la organización, el de Izquierda Unida lo han sacado militantes de base por su lado, y en él participa gente que es militante, gente que no, gente que es simpatizante. El PP lo intentó sacar y tuvo el problema de que, bueno, aparte de que los dirigentes pues, no escribían, muchos de ellos, pero que se notaba mucho que lo que estaban publicando era el argumentario del día. Con lo cual, un día salía 10 posts exactamente idénticos en ese agregador. Entonces, para eso, pues digamos que tampoco tenía mucho interés, ¿no? Hay varias herramientas que han puesto en marcha simpatizantes o militantes sin la colaboración de la organización, no porque la organización ponga trabas, sino porque los propios militantes quieren hacerlo de forma autónoma, ¿no? Una es esta, I Love You, hay otra que es un foro de Izquierda Unida, que bueno, que ya tiene menos uso que antes, por la propia decadencia de los foros, pero en su momento fue súper importante, incluso bueno, en el congreso que eligió a Cayo Lara, el foro tuvo un protagonismo muy importante, lanzando manifiestos y tal, pero digamos que fue una herramienta más útil a nivel organizativo, más que a nivel comunicativo de puertas para afuera, fue comunicativo de puertas para adentro. Otra vía muy importante de las redes sociales y que nos está sirviendo muchísimo para medir qué mensajes lanzar o qué carencias tenemos y tenemos que suplir, es lo que la gente nos dice, las preguntas que se nos hacen, las críticas, también depende, o sea, si nos viene una crítica pues, de Falange Española, pues nos da un poco igual, pero si viene una crítica de nuestro ámbito que consideramos razonable, pues nos ayuda mucho. Hay bastantes cosas de la página web, por ejemplo, que hemos cambiado, o vídeos que hemos sacado a raíz de sugerencias que nos han venido de las redes sociales, etc.
y sobre todo preguntas que nos viene bien incluso para elaborar respuestas que a lo mejor no teníamos organizadas. Y que mientras antes un equipo cerrado elaboraba las propuestas y lo que tocaba decir cada día, pues ahora, digamos, hay mucha más relación. Incluso, por ejemplo, en debates que hay, que las organizaciones hemos tenido, por ejemplo, el de la ley Sinde, a los que éramos contrarios a la ley Sinde en Izquierda Unida, que alguna persona favorable había, que ya no está en Izquierda Unida, pero no por eso, pues nos ayudó muchísimo la enorme presión que hubo por parte de las redes sociales. Yo creo que los usuarios que no estáis en un partido lo pudisteis ver, pero es que en los partidos era abrumador. O sea, Izquierda Unida muy pronto dijo que iba a votar en contra de la ley Sinde y aún así nos tumbaron la web. O sea, y lo que cuentan de los partidos que votaron a favor es abrumador, pero bueno, no ya en las redes sociales, que es donde más fue, sino en pues, que les tenían colapsadas las centralitas de los teléfonos, ¿no? Entonces, esa presión que es nueva, que antes no existía, o sea, el teléfono existía, pero la gente no llamaba por teléfono a las organizaciones. Digamos, es una forma, o sea, el sentirte ciudadano a la hora de exigir al partido es algo que de las redes sociales se ha llevado a la... No me sale, no sé qué palabra usar, porque no es la vida real, las redes sociales son reales. Pero vamos, digamos, a la vida física, ¿no? Se ha llevado ahí y eso, pues eso afecta decisivamente y que no lo reconozca mente. O sea, en los partidos ejerce mucha influencia la presión que se hace desde las redes sociales. Nos está sirviendo también mucho para informar. Ya digo que hay un vacío mediático muy importante de Izquierda Unida, pero lo estamos intentando suplir, yo creo que con cierto éxito, mediante las redes sociales. Por ejemplo, bueno, para Izquierda Unida tradicionalmente, además, hasta se hizo cliché de esto, del programa. Bueno, pues nunca hemos tenido tanta facilidad para difundir nuestro programa electoral como en esas elecciones. Tanto por píldoras a través de Twitter, como bueno, en alguna herramienta que ahora contaré que tenemos. Y esto para nosotros es primordial, porque es nuestra principal herramienta política. Porque además, bueno, el programa lo hemos hecho de una forma muy participativa, han participado 15.000 personas y tal, entonces queremos venderlo, queremos darlo a conocer. Y eso antes de las redes sociales era muy difícil. Aparte de un programa que son 80 páginas y prácticamente nadie lo edita como volumen, salvo como material de trabajo para las organizaciones, pero ahora que lo puedes mandar a todo el mundo por PDF, pues es una maravilla, ¿no? Y luego también hay un instrumento, o sea, un mecanismo que en principio debería ser, o podría parecer molesto para los partidos, pero que yo creo que a todos, incluso a los que no lo quieran usar, les va a venir muy bien, que es la necesaria transparencia. O sea, es muy difícil que un partido siga siendo tan opaco como era hasta ahora. Yo personalmente me alegro mucho y estoy seguro de que alguien en Izquierda Unida no se alegra nada y en otros partidos pues mucho menos. Pero bueno, es algo que ha venido y que yo creo que va a venir muy bien, que va a mejorar a las organizaciones y va a mejorar la democracia. Eso es algo imprescindible y que con las redes sociales, vamos, con la ciudadanía activa que genera Internet, va a ser inevitable, salvo que alguien consiga controlar Internet, que de momento parece difícil. En cuanto a herramientas, bueno, nosotros tenemos las típicas, Twitter, Facebook, bueno, YouTube, si se puede considerar una red social, bueno, ahí colgamos muchos vídeos, incluso vídeos que nos llegan de ciudadanos que no quieren dar su nombre por problemas en el trabajo, así, y los colgamos en perfiles nuestros de YouTube. Twenty, en Twenty tenemos una experiencia muy curiosa. Twenty sí tiene un perfil de edad cada vez más amplio, pero, por ejemplo, para nosotros la clave es el alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién. Tiene su perfil en Twenty, que lo lleva él le dedica 1 hora y media, 2 horas al día a las redes sociales, digamos, como parte de su función pública. Entonces, él lo tiene el Twenty desde hace bastante tiempo. Y lo que consigue con eso, bueno, aparte de que le llegan muchas protestas muy cotidianas, en mi calle falta una farola, o se ha estropeado la farola, se ha caído tal señal, tal, y eso se arregla. Pero además es que consigue, bueno, San Fernando de Henares es un pueblo relativamente pequeño, son 40.000 habitantes, entonces él lo que cuenta es que va por la calle, entonces un señor pues le dice, bueno, eso, hubo una muy graciosa, tuvo una bronca muy importante con un instituto o algo así, entonces va a la reunión de padres y alumnos y el portavoz de la Asociación de Padres y Alumnos le dice, mire, yo es que venía absolutamente encendido, pero me ha dicho mi hijo
que es amigo suyo en Twenty, que le conteste y tal, y que sea un poco amable. Claro, ahí ya has ganado la negociación, ¿no? Entonces, bueno, lo de Twenty yo creo que es una función que donde va a funcionar más es en eso, en pequeños municipios, porque genera redes, o sea, las redes que genera Twenty necesariamente son más pequeñas, aunque ahora es verdad lo que ha contado, no me acuerdo el nombre, el compañero de UPyD, que sí que con las páginas, o sea, Twenty se ha trabajado bastante, que los partidos estemos en Twenty, pero yo creo que en todas las redes sociales, más que la página institucional o el perfil institucional del partido, lo que funciona son los perfiles personales. Y entonces ahí va a funcionar mucho más eso, en pequeños pueblos. Vamos, yo con lo del alcalde de San Fernando de Henares estoy enamorado del perfil de Twenty, quiero decir. Y bueno, y entonces ahora hemos puesto en marcha una red que nos está funcionando muchísimo más de lo que esperábamos. Funciona como una red social técnicamente, aunque realmente no lo es, que es Formspring, o sea, como formulario primavera, ¿no? Formspring.me, el perfil es /y_unida. Esta es una red social que consiste en hacer lo que hacen los medios de comunicación digitales de las entrevistas digitales, pero a tiempo completo. O sea, en vez de decir de 12 a 1 estará aquí tu candidato, ahí tenemos el perfil de Izquierda Unida en el que cualquiera puede hacer preguntas. Y, preguntas desde el programa, desde dónde está tu sede en Almería o cuál es tu lista electoral en Albacete. Esto lo hemos puesto en marcha ahora con la campaña. Pensábamos que igual venían 5 preguntas al día y que no se perdía nada. Nos están viniendo unas 170, 180 preguntas al día. O sea, no damos abasto para responderlo. Pero vamos, es una gozada, es un instrumento para responder cosas que la gente no sabe dónde encontrar. Y vamos, esto vamos a tener que aprender a gestionarlo porque lo pusimos en marcha para dedicarle eso media horilla al día y de repente vemos que no damos abasto. O sea, una persona entera, una persona respondiendo todo el día, ahora que en campaña tenemos liberados, no damos abasto con esta red social, pero nos parece un instrumento, vamos, que nos está sorprendiendo y que va a haber que expandir a las organizaciones de cada comunidad autónoma y tal, porque está dando un resultado buenísimo. En cuanto a coordinación, lo habéis preguntado antes, cómo a la persona de UPyD, cómo coordinar a las distintas federaciones, bueno, federaciones, yo no sé cómo lo llaman ellos, nosotros lo llamamos federaciones a cada comunidad autónoma, digamos. Nosotros no tenemos un trabajo de coordinación, salvo a veces en el lanzamiento de hashtags. Por ejemplo, en la campaña, ahora en la campaña electoral, primero salimos con un hashtag que nos funcionó muy bien, que fue trending topic en España, que fue tú eliges. Funcionó muy bien, bueno, digamos, nuestra campaña electoral, toda la virtual y la física, se basa en dicotomías, en plan, democracia o mercado tú eliges, derechos sociales o negocio tú eliges, tal. Entonces lanzamos eso con el tú eliges como hashtag. Y enseguida, incluso por militantes y dirigentes de Izquierda Unida, se utilizó eso para hacer también un montón de bromas. Sinead O'Connor, tú eliges, por ejemplo. Bueno, pues esto hizo que mucha gente se animara a entrar y fue trending topic. En lo que además aprovechamos para meter las dicotomías que realmente nosotros estábamos manejando o algunas que salían de repente, como con el reformazo, pues Merkel y Sarkozy o referéndum, tú eliges, por ejemplo. O sea, íbamos improvisando sobre el propio lema y esto nos funcionó muy bien. Y el otro que teníamos era Revélate, que es el lema de campaña, lo habréis visto a lo mejor en las farolas, así que hemos sacado. No, es el lema fuerte, el tú eliges es el lema secundario. Y Revélate nos ha funcionado en un perfil, o sea, en un perfil mucho menos amplio, no ha llegado a ser trending topic, ni tampoco, digamos, es un lema más que va más al hígado, digamos, y entonces pues, no estaba pensado para que, o sea, no se pueden hacer muchas bromas con el Revélate, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, nos ha servido para que incluso organizaciones que compiten electoralmente con Izquierda Unida, del espectro de la izquierda, lo han usado equivocándose. Por ejemplo, hubo un día que es que nos estábamos riendo bastante porque era todo un triunfo, ¿no? El perfil de Izquierda Anticapitalista, que bueno, es un partido muy pequeñito, pero que compite electoralmente por nuestro lado izquierdo, su lema electoral es desobedece. Y el que llevaba el Twitter de Izquierda Anticapitalista, de repente una tarde se equivocó y ponía todo el rato Revélate, que era nuestro lema electoral. Entonces, bueno, más éxito pues no cabe, ¿no?
Y ayer, por ejemplo, hubo uno que no lo sacamos nosotros, pero que incluso viene hoy en la prensa tradicional, bueno, en la prensa, que es el de aritmética 20N, con la E mayúscula. Eso es algo que no sabemos quién lo ha sacado. Hay gente de Izquierda Unida que sospecha que lo hemos sacado los de comunicación de Izquierda Unida y no, porque además no lo hubiéramos sacado así, pero que lo que hace es una llamada al voto útil diciendo cómo se rompe el bipartidismo en cada provincia, ¿no? En cada provincia, qué organización tiene más posibilidades de entrar al Parlamento quitándole un escaño a PP, PSOE o CIU. Lo han sacado, debe haberlo sacado la gente de No Les Votes, porque ponen los 3 partidos que votaron la ley Sinde. Entonces, tiene esa pinta. Claro, esto generalmente, como Izquierda Unida es el tercer partido a nivel estatal, en casi todas las provincias sale Izquierda Unida como el voto útil, en ese caso. Si lo hubiéramos sacado nosotros, hubiéramos incluido Valencia, que es muy importante para nosotros, pensamos sacar diputado ahí, y digamos, es la prueba de que no lo hemos sacado nosotros. Ahí en Valencia nos pone como segunda fuerza útil, y pone a la primera una con la que estamos compitiendo por el mismo espacio electoral. Así que, digamos, ahí nos fastidia, pero en el resto es que son 40 o 45 provincias en las que pide el voto para Izquierda Unida. Y esto fue trending topic ayer, durante todo el día, hasta que llegó el debate, y hoy sale en prensa tradicional, y además ha generado un importante enfado, que eso siempre pues, es un medidor muy, incluso divertido. Hemos visto que se han enfadado las fuerzas con las que competimos electoralmente, con lo cual para nosotros debe estar muy bien. Por ir terminando, sí, durante el debate, bueno, una cosa que expone lo interesantes que son las redes sociales para los partidos que tenemos menos presencia mediática fue la evolución del perfil de Izquierda Unida en Twitter durante el debate a 2. Subimos en 1 hora 1000 seguidores. Lo cual quiere decir que muchísima gente paliaba la falta de información que tenía, digamos eso, la falta de presencia de Izquierda Unida en el debate, siguiendo a ver qué decíamos nosotros, que estábamos, digamos, debatiendo o introduciendo nuestras propuestas y criticando alguna de las cosas que se decía, o incluso metiendo algún chascarrillo, e incluso alguna vez dando la razón, con el perfil de Izquierda Unida. Sí hay cosas que algunas de nuestros cargos públicos hacen ya y que llevamos en el programa electoral como obligatorio y que permitiría Internet, que es la agenda pública. Todo el mundo le escandaliza, y con razón, que el Congreso de los Diputados esté vacío en determinados momentos, no cuando hay cámaras, o sea, cuando hay un debate de Rajoy y hasta ahora Rajoy-Zapatero, donde no se vota nada y no hace falta estar más que para aplaudir, ahí están todos los diputados, ¿no? Luego, cuando empiezan a hablar los grupos pequeños, se van. Bueno, pues nosotros llevamos en el programa, y lo hacen muchos de nuestros cargos, la obligatoriedad de la agenda pública. A mí no me parece mal que un diputado no esté en el Congreso si está haciendo labores políticas, que no todas las labores políticas están en el sillón. Pero quiero saberlo, soy ciudadano, quiero saberlo. O sea, eso yo entiendo que es una obligación que ahora mismo es muy fácil hacer. No digo que cuando esté cenando con sus amigos lo ponga, digo que en los horarios, o puede poner tiempo libre y ya está. Pero que la agenda tiene que ser pública, eso lo llevamos en el programa y lo hacemos. En general, ya digo que para Izquierda Unida es un chollo lo que tenemos con las redes sociales. Bueno, no es que con ello no vamos a conseguir 15 millones de votos más, pero sí una presencia, una capacidad para recordar a los ciudadanos que existimos, que con muchos medios de comunicación se habrían olvidado. Ya digo, o sea, por decirlo en plata, Antena 3 y Telecinco en 3 años no han citado Izquierda Unida. Y muchos periódicos tampoco. Y entonces, digamos, los obstáculos que tenemos que salvar son fundamentalmente 2. La brecha digital, que ya he comentado antes, y la neutralidad en la red. La neutralidad en la red es la gran amenaza para la red, para Internet, tal y como la conocemos. Y en las redes sociales está funcionando así. Yo hay una cosa que muy poca gente está analizando, y es por qué Twitter está sustituyendo tanto a Facebook. En política, no, a nivel de relaciones personales menos, pero en política. Yo creo que hay 2 factores. Primero, lo que comentabas, que es una forma de dar titulares, con lo cual la prensa está en Twitter, los periodistas están en Twitter, y vía Twitter conseguimos muchas cosas para que luego salgan en la prensa. Por ejemplo, Izquierda Unida no salía en las encuestas del País ni de La Sexta, hasta que presionamos muchísimo. O sea, hacían encuestas absolutamente bipartidistas. Y empezamos a presionar al periodista que firmaba
bueno, a presionar, que 200 personas de Izquierda Unida le decían, oye, tío, ¿qué es esto? Y empezó, o sea, un lunes sacó una encuesta sin IU, el martes puso a IU y nos dijo, ¿veis? Ahora ya está, o sea, que era factor presión por Twitter, y a partir de entonces siempre está Izquierda Unida en las encuestas del país. Y en La Sexta exactamente lo mismo, o sea, un proceso muy parecido. Primero hacía encuestas absolutamente bipartidistas y la presión en Twitter hizo que empezara a aparecer otros partidos, incluida obviamente Izquierda Unida. Eso, por ejemplo, con el Follonero no lo hemos conseguido. Su programa con Rubalcaba y Zapatero le cayó una bronca impresionante por Twitter diciendo que la realidad no es bipartidista, que él se supone que hace un programa diferente y aún así pues lo hizo con los dos candidatos de siempre. Y digo que, pero eso puede ser una razón por la que Twitter ha sustituido a Facebook. Pero Facebook ha hecho una cosa que por lo menos a la gente de Izquierda Unida le ha echado, y es cerrar perfiles de gente, de mensajes concretos. En concreto, en Facebook, por ejemplo, es muy difícil ser solidario con Palestina. Si eres solidario con Palestina, es muy fácil que te denuncien por incitación al odio, que es lo que siempre hacen, y te cierran el perfil. Ha habido varios activistas que lo han cerrado, una periodista que ha estado un mes sin poder agregar amigos por haber sido a Palestina y contar lo que estaba viendo allí, y eso ha hecho que mucha gente se vaya a Twitter, que Twitter ha hecho todo lo contrario. Cuando los papeles de Wikileaks, se supo que la CIA o el FBI, no me acuerdo, estaba pidiendo a las redes sociales que le pasaran los mensajes privados de determinados usuarios. Y en Islandia había una ley, bueno, con la revolución islandesa, no sé si lo seguís, bueno, es un proceso muy interesante, pero ahora mismo es el paraíso de la libertad de expresión, Islandia. Y entonces la CIA pidió a Twitter los mensajes privados, no ya los que aparecían en su muro, sino los mensajes directos de determinados diputados islandeses que podían estar apoyando a Julian Assange. Y Twitter aprovechó una grieta legal, no me acuerdo cómo era, pero aprovechó una grieta legal para informar a esos diputados de que bueno, ellos no podían negarse a darse esos mensajes directos, pero que estaban siendo vigilados. Con lo cual Twitter demostró que sí que era un instrumento en manos de la ciudadanía frente al poder más importante que hay, que o sea, si te llama la CIA y te dice que hagas algo, pues el susto que te tiene que entrar debe ser importante, y ellos por ahí demostraron que para hacer política es mucho más útil para hacerla libremente, ¿no? Y por ahí yo creo que tenemos que garantizar la neutralidad en la red y de las redes sociales para que no sean un instrumento solo de unas tendencias políticas y sí que abran el abanico como no está abierto en la prensa tradicional. Sí, ya termino, ya está. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Tenemos algunas preguntas antes de seguir con el último punto? Venga. Tengo dos preguntas. Lo de la transparencia, otra vez, y porque ha sido un vídeo con ello, no considero ni creo que no lo podía. Y para ello, bueno, he pensado, yo voy a las 5, voy a empezar a hacer las preguntas más incómodas que a cada partido en sus perfiles de las redes sociales, las más incómodas, o sea, no en una. Y veremos cuáles son los más transparentes, a ver si de verdad existe. Vamos, yo mi impresión va a ser que no voy a recibir ninguna respuesta, a pesar de avisar. No, pues si no funciona el truco. Si yo sé que es él, ya le contesto, está cerrado a las 5, estoy... No, además, bueno, intentaré que haya gente aparte que no sé. Ahora te respondo. Eso, bueno, te respondo... Sí, la otra siguiente es, has hablado del analfabetismo digital, que es una cuestión que considero bastante importante, de la brecha digital que hay, pensamos que todo está todo el mundo y parece que en realidad es una cosa muy minoritaria. Y también está interesante preguntar cuáles son las propuestas sobre, igual que lo dices, sobre software libre, y saber también cuál es el software que usáis en teoría. A ver, vale, por orden. Pero las preguntas, nosotros sí respondemos a todas. Pero, por ejemplo, antes de la campaña respondemos a todas las que llegan. Eso, o sea, insultos y tal, incluso algún insulto. Si se nos ocurre un sarcasmo suficientemente ingenioso, lo soltamos. Ahora mismo es muy difícil, ¿eh? O sea, ahora mismo en campaña el volumen se multiplica, no sabes de qué forma. Y lo intentamos, ¿eh? Intentamos responder a todo lo que no son comentarios, o sea, a todo lo que son preguntas intentamos responderlo. Pero puede que se nos salte alguna. Si insistes, seguro que te lo vamos a contestar. De la brecha digital, bueno, de medidas en general de Internet. Bueno, específicamente software libre, pues no solo. Sí, llevamos una apuesta, vamos a ver,
A ver, en Izquierda Unida hemos tenido una contradicción. Desde hace mucho tiempo la organización, y eso yo no lo voy a esconder, la organización ha tenido una apuesta clara por el software libre, por la difusión de cultura, etc. Pero en cambio la SGAE es una organización funciona como un lobby muy inteligente. Y de repente pues llaman a dirigentes nuestros de 50, 60 años que no están muy metidos en estas cosas y les aparecen con Aute, Víctor Manuel, gente que han sido sus ídolos, tal, y a las que les cuesta llevar la contraria. Y esto nos ha supuesto muchos inconvenientes a la hora de poner claramente estos contenidos en la agenda política. Hasta el punto, y esto fue lo que fue un punto de inflexión dentro de Izquierda Unida, de que Izquierda Unida votó que sí al canon, en su momento, la primera votación que hubo del canon, cuando todo el mundo estábamos en contra. A partir de ahí hubo, digamos, una rebelión, los que estamos más metidos en las cuestiones de Internet, y sí que forma parte de la agenda muy claramente, hasta el punto de que el otro día nos decía una escritora que el programa de cultura parecía un catálogo de Apple, salvo por el tema de que es software libre. No creo que a Steve Jobs en su momento le hubiera gustado nuestro programa. Sobre el software libre, nosotros llevamos una absoluta promoción del software libre, no solo por una cuestión informática y por una cuestión de ciudadanía, incluso y distinguiendo claramente el software libre del software gratuito. Google se queda con nuestros datos si no queremos, sino también como forma de creación de empleo. Proponemos una creación o sea, hacer del software libre una industria que genere empleo de I+D+. Y eso lo tenemos calculado que puede generar bastante empleo en cinturones industriales que se están quedando obsoletos, generar nueva industria en un país que se ha dedicado solo al ladrillo, y eso es una industria muy potente, de mucho futuro, y que además sirve para hacer una democracia mucho mejor. Y que además eso sirve, por ejemplo, para abaratar los costes. Cuando se regalan ordenadores en todas las escuelas está muy bien, pero pon software libre, que te sale mucho más barato. Llevamos incluso una cuestión que es más específica, lo llamamos el programa de educación 2.0, que quiere decir que los contenidos, bueno, no es software libre, son contenidos libres, pero que los contenidos de los libros de texto, o sea, se suplan los libros de texto por, digamos, una Wikipedia hecha por la comunidad educativa. Si estamos pagando a profesores, no tiene ningún sentido que un profesor de la universidad pública, en su tiempo pagado por todo el Estado, por toda la ciudadanía, haga una investigación y que eso sea contenido privativo, y que esté en una revista con copyright. No, macho, si te lo hemos pagado todos, eso es conocimiento para toda la sociedad. Entonces, en eso llevamos una apuesta muy contundente, y además ahí sí creo que hemos conseguido concienciar mucho a gente que no está muy puesta en esas novedades, pero que ve que sí, que tenemos apuestas finales. ¿Y qué unidad usáis? Usamos, vamos a ver, ahora mismo estamos llevando todos nuestros ordenadores personales a la sede. Hay de todo. Hay Macs, que no son software libre, obviamente, pero que, por ejemplo, para todo lo que es diseños de vídeos y tal, nos es muy útil. Y sí que hay bastante, Ubuntu se usa mucho, pero es sobre todo uso personal. Es que el otro día vino Televisión Española a hacer el informe semanal a la sede y nos preguntaba hay una imagen de que somos un partido muy grande con muchos despachos. No, es que somos un partido muy pequeño. O sea, normalmente en la sede trabajan 15 personas. Entonces, pues, normalmente hay Ubuntu y, o sea, se permite usar, o sea, normalmente son ordenadores que tienen los dos, son duales. Tienen Windows y Ubuntu porque hay mucha gente la que está trabajando allí que se sienten inseguros con esto. Es parte de esas misiones cibernéticas, las tenemos que hacer también dentro de la organización. Eso lo tenemos clarísimo. Sí, yo quería preguntar, que esto lo veis a través de Google Groups, ¿no? ¿El grupo de Google Groups es abierto por una política de transparencia? No, es un grupo de trabajo. O sea, vamos a ver, es el área de comunicación de Izquierda Unida. Debatimos ahí cuál es la respuesta que luego damos. Es un grupo de trabajo, no. ¿Y no debería ser cerrado solo para militantes de Izquierda Unida? Vamos a ver, es un grupo, te cuento, es un grupo que es del área de comunicación en el que hay gente, o sea, obviamente todos los que son ahí son de. Si no, hay gente que no es militante de Izquierda Unida, pero que son muy afines. Entonces es ahí donde planificamos la estrategia comunicativa de Izquierda Unida, pero planificamos de una forma colectiva. No es abierto, porque no podría serlo. ¿Es abierto? No. Yo llevo 2 años en el grupo. ¿En cuál? En el grupo de ciberarquitectura. No, eso es otro grupo. No, Vale, esos son dos grupos distintos. Vale. Hay un grupo que es comunicación interna de Izquierda Unida, que es el que está hablando. Ciberagitación no, es un grupo abierto relativamente, es un grupo vertical, en el que
tú puedes inscribirte en el grupo, pero no puedes mandar un mensaje. No puedes escribir solo por Porque hay 2.500 personas y sería... Sí, pero te pregunto, ¿que sea abierto es premeditado? ¿Es Sí. Porque ahí hacéis públicas, yo lo sigo porque me interesa la comunicación política. Sí, es totalmente premeditado. Soy militante del PSOE, todo el mundo lo sabe, nunca he dicho nada. ¿Tú eres Analdea? ¿Eh? ¿Eres Analdea tú? Exactamente. Y llevo 2 años en el grupo, que yo nunca he hecho nada, simplemente sigo, pues pero me es gusta que, saber lo mira, que hacéis, pero no sé si esa política de transparencia en un grupo de ciberdigitación de estos son los hashtags del día, pues conviene que lo leamos los militantes del PSOE. Es que quien pretenda no tener topos hoy es idiota. Bueno, yo lo he puesto desde el principio y tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, o sea que yo no estoy ahí en la mala secreta, Pero es que es absurdo. Mira, hay otros partidos que lo hacen cerrados. Y, o sea, en cuanto sacan la guía de comunicación de cualquier partido, la tenemos nosotros. Y todos los grupos están truffados de topos. Entonces, ¿para qué lo cierras? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Entonces, lo que no vamos a lanzar ahí son cosas delicadas. O sea, si lanzamos un hashtag, pues ahí lanzamos el hashtag que tú eliges y el de revélate y tal. No vamos a lanzar ahí cosas que tengan un poquito de mala leche, que las usamos, claro que las usamos, pero ahí no las podemos decir, pues intentamos que salgan. No, es que el que piense que no tiene topo va listo. Bueno, en mi caso, que todos los días que mañana sabéis que estoy ahí porque lo he dicho muchas veces, o sea que... No, yo no lo sabía, que no lo sé en concreto, pero se da por hecho que quien... Vamos, y nos parece muy bien que quien esté ahí, o sea, si ahí lo que lanzamos es esos hashtags, vídeos del día que nos interesen, tal, digamos, ahí no hay nada... No están debates peliagudos ni nada así. Sí, me preguntaba si era premeditado o no premeditado, que yo llevo 3 años, tranquilamente. Pues nada. ¿Algo más? Pues os sigue ahí el próximo poder. Es muy horizontalizado hasta el punto, por ejemplo, hay una cosa que llevamos ya, creo que el año que viene se hace en 5 años, y que es el único partido al que nos ha funcionado, creo, que es una red de blogs que sigue mucha gente, que se llama I Love You, ¿no? En esta red hay 150 blogs, los más visitados no son de dirigentes o de dirigentes conocidos, y creo que ha tenido bastante éxito por una de las cosas que normalmente se critica a Izquierda Unida, ya menos, que es lo de las divisiones internas y tal. Claro, en Izquierda Unida es muy difícil lanzar un consignazo. Bueno, es muy fácil lanzarlo, pero es muy difícil que alguien lo recoja, ¿no? Y eso, por ejemplo, genera que en los blogs, también en Twitter, hay mucho diálogo y mucho debate. Y eso es atractivo para el posible lector, y además genera que haya más gente que se pueda sentir identificado porque ve que hay varios mensajes distintos dentro del ordenador. Entonces, pues tiempo para las redes sociales ahora no tiene, y si lo hace es casi porque porque le llamamos 5 veces al día de oye, pon algo, y lo hace casi como una obligación, mientras que el resto del año sí que lo hace disfrutando mucho. Cayo Lara tiene una pasión a veces hasta excesiva por las redes sociales. O sea, hay cosas que le he dicho que no haga. Por ejemplo, en el Facebook él chatea, que esto claro, no se puede ver desde fuera, pero si alguien entra a chatear con él, chatea, no ya con la gente que conoce, sino con desconocidos. Y esto tiene peligro, porque te pueden provocar, un chat es muy rápido, y es muy difícil tener los nervios de acero como para no entrar en una provocación en un chat. Luego en Twitter es más fácil, porque te puedes decir, bueno, no, contesto dentro de 10 minutos. Pero en un chat es mucho más repentino, y bueno, él lo hace, a él le gusta mucho, y tiene sus ventajas, es mucho más cercano y tal. Tiene su inconveniente, que es la bajada de presencia justo en el momento en el que todo el mundo espera que tenga más presencia, que es en la campaña electoral, ¿no? Tiene Twitter, tiene Facebook y lo usa para chatear. No tiene blog, le quisimos insistir en que lo tuviera, además a él le gusta mucho escribir, pero no tiene tiempo para llevarlo con regularidad, y tampoco, o sea, para ir colgando artículos de otra gente o tal, pues no valía la pena. Él publica de vez en cuando artículos en prensa, sobre todo en prensa digital, pero blog pues no le daba tiempo para llevarlo con un mínimo de decoro. En cuanto a las redes sociales, bueno, voy a utilizar las redes sociales en sentido amplio, ahora explicaré por qué, no solo Twitter y Facebook. Para nosotros tiene como una cuádruple importancia muy importante, no solo propagandística, también como organización. Nos sirve mucho para activar a la militancia. Tenemos
el uso de las redes sociales, pero tuvo un protagonismo muy importante, lanzando manifiestos y tal, pero digamos que fue una herramienta más útil a nivel organizativo, más que a nivel comunicativo de puertas para afuera, fue comunicativo de puertas para adentro. Otra vía muy importante de las redes sociales y que nos está sirviendo muchísimo para medir qué mensajes lanzar o qué carencias tenemos y tenemos que suplir, es lo que la gente nos dice, las preguntas que se nos hacen, las críticas, también depende, o sea, si nos viene una crítica pues, de Falange Española, pues nos da un poco igual, pero si viene una crítica de nuestro ámbito que consideramos razonable, pues nos ayuda mucho. Hay bastantes cosas de la página web, por ejemplo, que hemos cambiado, o vídeos que hemos sacado a raíz de sugerencias que nos han venido de las redes sociales, etcétera. Y sobre todo preguntas que nos viene bien incluso para elaborar respuestas que a lo mejor no teníamos organizadas. Y que mientras antes un equipo cerrado elaboraba la organización. Eso, por ejemplo, el PP intentó sacar un agregador de blogs. Bueno, aparte de que lo sacó la organización, el de Izquierda Unida lo han sacado militantes de base por su lado, y en él participa gente que es militante, gente que no, gente que es simpatizante. El PP lo intentó sacar y tuvo el problema de que, bueno, aparte de que los dirigentes pues, no escribían, muchos de ellos, pero que se notaba mucho que lo que estaban publicando era el argumentario del día. Con lo cual, un día salía 10 posts exactamente idénticos en ese agregador. Entonces, para eso, pues digamos que tampoco tenía mucho interés, ¿no? Hay varias herramientas que han puesto en marcha simpatizantes o militantes sin la colaboración de la organización, no porque la organización ponga trabas, sino porque los propios militantes quieren hacerlo de forma autónoma, ¿no? Una es esta, I Love You, hay otra que es un foro de Izquierda Unida, que, bueno, que ya tiene menos uso que antes, por la propia decadencia de los foros, pero en su momento fue súper importante, incluso bueno, en el congreso que eligió a Cayo Lara, el foro